Dios los bendiga a todos, a los hermanos, a los amigos, en el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación y la justificación es solamente por la fe en Jesucristo. Las obras no tienen nada que ver con la salvación, sino que somos justificados por medio de la fe. Justificado, dice. Habla de algo legal, que legalmente estamos salvos, estamos justificados. La justicia de Cristo se nos ha imputado a nosotros y Cristo se hizo pecado para poder salvarnos. Y la justicia de Cristo se nos imputó a nosotros. Y Él se llevó en la cruz todos nuestros pecados. Por eso dice: justificados, estamos hechos inocentes delante de Dios por medio de ese sacrificio y por esa sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Él se llevó nuestros pecados y Él nos dio su justicia y fuimos revestidos de Cristo por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Éramos enemigos de Dios, como dice en el versículo 9, dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Lo que nos justifica delante del Padre es la fe en nuestro Señor Jesucristo y en su preciosa sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Porque si siendo enemigos, dice el versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Antes éramos enemigos y no teníamos paz. ¿Por qué no teníamos paz? Porque en nuestra vida estábamos muertos en delitos y en pecados, como dice Efesios 2. Pero nosotros al creer, por eso dice la palabra justificados, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Dice en Juan 5:24 que el que cree, el que oye mis palabras, si cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida. La salvación es solamente por la fe. No, la única obra que cuenta es la obra de Cristo. No cuenta ninguna otra obra, sino la obra solamente de Cristo. Nuestras obras no tienen ningún peso delante del Señor, porque dice la palabra del Señor en 3:23 de Romanos que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria del Señor. Nadie puede presentarse delante del Señor con buenas obras, con buenos frutos, con un gran ministerio, o siendo simplemente una buena persona, que uno puede decir: nunca maté, nunca adulteré, nunca mentí. Pero la palabra del Señor dice todo lo contrario, que el hombre es pecador, que el hombre, dice en el Salmo 116, versículo 11, que todos los hombres son mentirosos. 3:23 de Romanos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor. Segunda de Crónicas 6:36 dice que todos los hombres pecan. Vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 36. Y ahí nos dice también que la salvación es solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. La salvación es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe. Las obras no tienen nada que ver con la salvación. Solamente creer en nuestro Señor Jesucristo nos da salvación. Solamente creer en Él. Creer en su sangre que nos ha limpiado de todo nuestro pecado. ¿Qué enseña la religión? También enseña a creer, pero enseña a creer no en la sangre. Lo que esconde el falso evangelio o los falsos maestros, los falsos profetas, es la sangre. Y el Señor nos ha venido a morir por nosotros y a proporcionar esa preciosa sangre que quita el pecado del mundo. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso Jesús le dijo a Marta: cree y verás la gloria del Señor. La salvación es solamente por la fe.
No hay otro camino, no hay otro medio. Por medio de la fe, por gracia sois salvos, por medio de la fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay una condenación para el hombre simplemente por no creer en el Hijo de Dios. No es porque sea borracho, sea adúltero, sino por no creer en el Hijo de Dios. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esa es la condenación de los hombres, rechazar al Hijo bendito de Dios. Esa es la condenación del hombre. No creer en el unigénito Hijo de Dios. Por eso dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creer que su sacrificio se ha llevado mis pecados y que su sangre me limpia de mis pecados. Por eso el Señor dice en Juan 6:35 que el que cree en mí, 6:35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que cree que Jesucristo es el Verbo de Dios, es Dios hecho carne, el Hijo de Dios que se hizo carne, el Verbo, el Logos encarnado, y cree en la sangre de Jesucristo que le perdona y le limpia de todos sus pecados, tiene vida eterna. Lógicamente la religión malinterpreta y toma en forma literal comer y tomar la sangre de Cristo, lo cual es, por eso el Señor dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Por eso la debida interpretación es que comer la carne de Cristo y beber su sangre es creer en Él, porque dice que el que come su carne, come verdadera comida, y el que bebe su sangre, bebe verdadera bebida. Y dice que no tendrá sed jamás. El día que nosotros creemos, ese día no volvemos a tener más hambre ni más sed, porque ya ese pan, esa sangre ha saciado nuestra alma con la salvación y con el perdón de nuestros pecados. Esa es toda la cuestión de la salvación, es una cuestión de fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hechos 10:43, como hablábamos en el video pasado, que Pedro habló y dijo que hay perdón de pecados cuando creemos en el nombre del Señor. Hay perdón de pecados. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hay perdón de pecados cuando nosotros creemos en Él. No cuando se confiesan los pecados, no cuando una persona recibe la confesión de nuestros pecados, no. Cuando nosotros creemos, nuestros pecados son perdonados. Cuando creemos en nuestro corazón, nuestros pecados son perdonados. Por eso dice en Romanos 10:9 que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que creían el discurso. Y viene el Espíritu Santo y es el sello de nuestra salvación, de nuestra redención. Es la garantía de nuestra salvación que ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando creemos. ¿Por qué el religioso no es salvo? Porque no cree en el perdón de los pecados. Por eso se confiesan, por eso hacen obras, porque no creen. Porque si creyeran, ya no se confesarían a los hombres, ya no dependerían de una religión, de una institución terrenal, no dependerían de las obras, porque ya cuando nosotros creemos, todos nuestros pecados son limpiados y viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Dice Romanos, y leemos Romanos 10:9, como lo hemos dicho recién. Dice así la palabra bendita del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo creer, en el corazón es suficiente. Solamente cree, no se necesita más nada, solamente creer que hay perdón de pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que no ha recibido el perdón de los pecados, este es el momento, esta es la hora y este es tu día de salvación. Este es su día de salvación, donde solamente el Señor dice cree, solamente cree. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, solamente cree. No necesitas obras, no necesitas dinero, no necesitas nada, solamente cree y verás la gloria del Señor. Si hay alguien que necesita de este perdón, solamente diga: Padre, recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Recibo el perdón de los pecados y recibo tu salvación, que es por gracia, por medio de la fe. Fe en esa preciosa sangre que me limpia de todos mis pecados. Te doy gracias, Señor, por esta gran salvación que tú me has dado. Amén y amén. Si has hecho esta oración, ahora eres un hijo de Dios y eres parte de la familia del Señor y eres parte del pueblo de Dios. Así que bienvenido a la casa del Padre. Dios te bendiga grandemente.